Muy bien, es importante entonces poder tratar este análisis y hablemos entonces sobre esta ley, la ley de ANAVI, que se trata de las alianzas público-privadas. Ya el Ejecutivo y la iniciativa privada han señalado de hecho que no es necesario realizar cambios al proyecto de ley y pues es un tema que recordemos se está abordando en el Congreso de la República, que se busca hacer modificaciones necesarias o no necesarias. Creo que es importante mencionar que los sectores involucrados pues ya se pronunciaron, ¿no? Entonces sería también importante poder conocer cuáles son sus puntos de vista o por qué ellos consideran esto, y esto debería ser parte del análisis para hacer reformas a las leyes, escuchar a los sectores involucrados, que eso me parece interesante. Totalmente. Mira, una ley de esta categoría es elemental para nuestro país. Hay que tomar en consideración que cuando hablamos justamente lo que teníamos en el bloque anterior, atraer inversión, generar inversión. Si usted hace un estudio de la reciente historia de nuestra Guatemala, pongamos unos 10, 15 años para atrás, por ahí por el 2010, cómo Guatemala estaba en materia de inversión, por ejemplo, en el tema de la infraestructura vial. Y lo analizas 15 años después, del 2010 para acá, 15 años después, ¿qué tienes de diferente? No hay nada. Guatemala, este esquema de alianzas público-privadas es realmente uno de los espacios pendientes que las distintas gestiones a nivel del legislativo y del ejecutivo han tratado de potenciar desde hace mucho tiempo, y por X o Y razón, pues normalmente traducido en intereses de algunos sectores, de algunas personas, pues no ha avanzado. Cuando hablamos de la necesidad de tener más inversión en todo lo que alimenta a nuestro país en función de dar esa buena tarjeta de presentación, esa buena carta de presentación, no solo al inversionista extranjero, sino que incluso al mismo ciudadano, la misma ciudadana, es una tarea pendiente que realmente se traduce en ineficiencia, en ineficacia, en falta de competitividad, y todo esto va amarrado a que se le deja al Estado muchas veces la forma de inversión para todo el esquema de mejorar la calidad de vida de todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas en exclusividad. Es decir, que el Estado lo haga, que el gobierno que esté de turno lo haga. Ahí que vean cómo levantan y suben los espacios de licitación y veamos qué es lo que sucede para mejorar este ámbito de salud, el ámbito de educación, el ámbito del agua, que son espacios muy importantes en esta ley. Pero tenemos un Estado que sabemos perfectamente que si hay algo que le caracteriza es que los procesos son lentísimos. Entonces, muchas veces esa inversión del sector público con el sector privado podría generar cambios sustanciales, Andy, para la vida que estamos acostumbrados en Guatemala a tener nosotros, quienes vivimos en esta bella patria, de ver que tienes las mismas carreteras desde hace 200 años. Que te das cuenta que cada vez ingresan, por ejemplo, más vehículos, ¿verdad? Ya ingresaron más, 6.2 millones, imagínate. Ese dato que Sandy le comparte es para que se nos paren los pelos de punta. Y cada vez, cuando se analiza semestralmente cuántos vehículos nuevos hay, yo me pregunto en qué momento va a llegar ese punto en donde hoy ya no cabemos. Ya no cabemos en las calles. Hoy todo el mundo tiene un vehículo, sea una moto, sea un pick-up, sea una van, sea un carrito, lo que sea. Todo el mundo tiene un carro. ¿En qué momento va a llegar el punto en donde de verdad ya no quepamos? Hoy ya no cabemos. Te haces 2 horas para recorrer 5 kilómetros. Es algo ridículo. Sí. ¿Y qué pasa con la inversión estatal para ampliar, mejorar todo el mecanismo de cómo podemos movilizarnos? Mira lo que sucedió ahorita en Zona 2 con el accidente de esta pipa que llevaba este combustible, que realmente tiene preocupadas allá las autoridades y a la gente que vive ahí por el Sauce. Ojalá que esto no vaya a repercutir en daños y problemas más severos. ¿Pero por qué se da? Porque el periférico tienes que conectar ahí por el Sauce,
salir a la Martí para, boom, despegar y salir allá por el puente Belice e irte a la ruta hacia el Atlántico. Es la única ruta. Teníamos aquella salida del puente Belice 2, ¿te recuerdas? Se quedó parado, no se hizo nada. ¿Cuántos gobiernos llevamos hablando del famoso anillo metropolitano, verdad? Que podría venir a paliar esta situación que vivimos en Guatemala en materia de falta de lugares para movilizarnos. Así es que es necesario. Sandy, todo lo tiene que hacer el Estado. Entonces, tener una ANADIE que realmente pueda potencializar el trabajo y las alianzas entre lo público y lo privado puede venir a satisfacer un montón de aspectos que aún siguen siendo facturas pendientes para nosotros, el pueblo de Guatemala. Y ante todo esto que nos has expuesto, que creo que es un análisis bastante certero, bastante completo que nos has regalado, Fernando, la pregunta aquí es, conociendo entonces estos beneficios que ya Fernando nos mencionaba, nos apuntaba muy atinadamente, ¿por qué es que proyectos como estos pues no tienen mayor interés en que vayan prosperando, en ir generando los espacios, el marco legal y poder entonces poner esa piedra para que se vaya construyendo todo este proyecto que tú muy bien nos has ido mencionando? Ese es el tema, ¿por qué no hay una priorización de este tipo de proyectos que son necesarios y que al final pues se van quedando en el tiempo? Porque de verdad con esta iniciativa, con este proyecto ya llevamos varios tiempo y no se logra avanzar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la prioridad que se tiene legislativa? Y ahorita se paralizó en la parte de la lectura por artículos. Imagínate. Y ahí es donde se estacionó y no pasa. Tú acabas de dar el concepto. Es ese proceso legislativo que es tan complicado. Y, a ver, ¿por qué esto no ha avanzado en los últimos años? Sandy y yo, cuando estamos en el trabajo de estos análisis, llegamos a la conclusión en no sé ya cuántas ocasiones, que muchas veces lo que se paraliza en el país es por falta de voluntad política. Totalmente. La voluntad política, amigo y amiga televidente, es como cuando usted ha visto en esos videos, en esos dibujos, en esas caricaturas, que vienen y hacen con un gran palo largo, una palanca para levantar un peso muerto que está acá, y ese apalancamiento, pues de alguna manera hace que las fuerzas que se necesitan para mover ese gran peso se reduzcan a la mitad o menos de la mitad, por el simple hecho de conocer la física que se interviene ahí para moverlo a través de la palanca. La palanca es lo mismo con la voluntad política. Tenemos un peso muerto en el país. ¿Y cuál es el peso muerto? El no avance en un montón de factores. Yo le pongo otro ejemplo. Nuestro aeropuerto. ¿Qué pasa con el AILA? Aeropuerto Internacional Aurora. De verdad, nos hace falta tanto para tener un aeropuerto de esa categoría, como se supone que tiene la categoría del aeropuerto, que es un espacio internacional. Si hablamos, te pongo otro ejemplo, de puertos. ¿Qué sucede justamente ahorita allá en Puerto Quetzal, en Puerto Santo Tomás de Castilla, con ese fondeo interminable de buques que están esperando poder ser atendidos, ingresar la mercadería a Guatemala, y no sucede porque no tenemos la capacidad de atender ese espacio tan elemental del sostenimiento de la economía de nuestra Guatemala? Entonces, todo se lo dejamos al Estado, que el Estado resuelva. Aquí es donde entra esta importante ley, en donde la alianza público-privada pueda venir a dar esa caravuelta de la que yo siempre te hablo, ese giro de 180 grados, que realmente, ojo, la gente a veces dice, hay que hacer un giro de 360 grados. No, eso vuelves a caer al mismo punto. Son 180 grados para que por lo menos quedemos al revés, quedemos diferente. Amigo y amiga televidente, nuestro país está tan estancado, que de verdad estos mecanismos es preponderante pedirle, exigirle a los señores diputados que realmente permitan que nazca la vida jurídica una ley que realmente ya maneje ese incentivo y esa manera de trabajo entre el sector privado y
el sector público. Las alianzas público-privadas son algo elemental para que este país cambie. Yo veía un par de videos de personas que se quejaban en redes sociales por ir al puerto. Cuando hablas tú de irte al puerto a disfrutar con tu familia, deberías tener una carretera ahí en Palín que te permita llegar ¿en cuánto? En hora y media. Y sin dañar tu vehículo, porque también es otro. Y ahora resulta, escuche usted, si no ha ido al puerto, le cuento el chisme. Ahora resulta que la carretera que te lleva más rápido no es la de Palín, es la antigua carretera que te llevaba. Imagínate. Y el asfalto está nítido, el asfalto, o sea, por favor, ¿qué está sucediendo en el país? De verdad, es un tema que toda vez no tengamos este tipo de ordenamiento jurídico nacido a esa vida que permita cambiarnos la estructura de cómo estamos existiendo. Es necesario, urgente. En este país. No vamos a llegar a otro lado. Yo creo que especialmente cuando se ha demostrado que la capacidad del Estado, lo público, no se da abasto, no es suficiente para marcar la diferencia. Totalmente. Es necesario entonces hacer este tipo de alianzas para ir desarrollando nuestro país e ir mejorando las condiciones también de diversos proyectos que ya nos has apuntado muy bien, o sea, muy clarificado. Creo que por esto es importante que en el Congreso se pueda prestar atención. Lamentablemente creo que va a ser un tema que este año no se va a lograr. No, definitivamente. No quiero ser pesimista, pero ya ¿cuántos días? 30 de noviembre. Exactamente. Y está pendiente el tema de presupuesto, hay otros aspectos ahí. Entonces, ojalá que sea una prioridad del próximo año poder darle viabilidad a este tema y sobre todo que se empiece a trabajar también en esas alianzas público-privadas. Y la pregunta que nos hicimos hace un año, ¿será que Guatemala va a cambiar el próximo año con el presupuesto tan grande que vamos a tener los guatemaltecos y guatemaltecas? Vamos a ver qué pasa. Que sí. Con esto cerramos el análisis. Fernando, es un gusto siempre poder compartir contigo este espacio y bueno, haber compartido la semana, mire, se nos fue súper rápido, sí, pero eso sí, con temas muy interesantes que hemos abordado aquí en A la Medida. Feliz noche. Gracias, Andy, te deseo un excelente retorno a tu hogar, buen fin de semana y para usted, amigo y amiga televidente, lo mejor, toda clase de bendiciones, disfrute a su familia, disfrute esa comida tan deliciosa de noviembre y diciembre, cuidado con el peso, no vaya a ganar mucho peso y no cambie porque regresa mi distinguida colega con la información acá en A la Medida. Vamos a la pausa.